Hola compañeros y maestros, vamos a hablarles sobre las biomoléculas y para empezar voy a hablarles sobre la introducción. Las biomoléculas son sustancias químicas orgánicas e inorgánicas que contribuyen a todos los organismos vivos. Son esenciales para la vida ya que son responsables de construir, estructurar, construir y estructurar biológicamente, regular procesos vitales, almacenar energía y transmitir información genética. Sin ellas, las funciones como el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y la reparación de tejidos serían imposibles. Además, estas moléculas son consideradas el lenguaje químico de la vida. Estas compuestas principalmente por las biomoléculas primarios, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que forman principalmente del 95% de la materia. Vamos a hablar también acerca de los tipos de moléculas orgánicas. El estudio de las biomoléculas se centra en cuatro tipos principales de compuestos orgánicos, los cuales son los carbohidratos. Vamos a hablarle acerca sobre los carbohidratos, que son conocidos por glúcidos o azúcares. Son las principales fuentes de energía inmediata para las células. Se clasifican en monosacáridos como la glucosa, disacáridos como la saccharose y polisacáridos como el almidón y el glucógeno. En las que las actividades físicas aportan energía rápida y son clave en la recuperación post-ejercicio. Lípidos. Los lípidos pueden decirse que son grasa y aceites. Ocupan funciones de reserva energética a lo largo del plazo, aislamiento térmico, protección de órganos y son componentes esenciales de las membranas celulares, favoreciendo así la absorción de vitaminas liposolubles, las cuales pueden ser la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. De ahí nos pasamos a lo que son las proteínas, que son macromoléculas formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Son funciones para el crecimiento y reparación de tejidos, además de que actúan como enzimas que catalizan reacciones y cumplen roles estructurales de transporte y de defensa. Eso quiere decir que son como los anticuerpos, pero lo vamos a ver más a fondo. De ahí también están los ácidos nucleicos, que son el ADN y ARN. Son las moléculas encargadas de almacenar y transmitir y expresar la información genética. Más que nada el ADN, que es la que almacena información hereditaria, y el ARN, que participa crucialmente en la síntesis de proteínas. Además, no solamente vamos a hablar cada una de estas, sino también vamos a hablar sobre aquellas que son en su rol vital y en la vida y en la salud, así como decir que las biomoléculas interpretan en todos los procesos metabólicos desde la digestión y la respiración celular hasta la síntesis proteica. Además, son esenciales para mantener la homeostasis, que es la estabilidad interna del organismo, regulando la temperatura del agua, el pH y el equilibrio energético, que son los lípidos, haciendo así una balanza nutricional adecuada que incluya el aporte correcto de estas biomoléculas. Es crucial ya que un exceso o un déficit puede provocar diversas enfermedades, como la obesidad o la debilidad muscular. Esto vamos a hablar un poco más a fondo y esto se va a encargar mis compañeros. Muchas gracias, espero que les guste el video. Ahora continuamos con la teoría celular. Voy a dar una pequeña introducción. Por ejemplo, cuando en fisioterapia estudiamos cómo se regeneran los tejidos después de una lesión o cómo se desarrolla nuestro cuerpo desde que somos un embrión,
Todo tiene sentido al recordar un principio fundamental, que es la teoría celular. Esta teoría nos dice básicamente que la célula es el ladrillo con el que se construye todo nuestro organismo. Básicamente es la unidad básica de la estructura y de función. Vamos a hablar de algunos también. También vamos a hablar de algunos científicos. Podría decir que hay un postulado que propuso Rudolf Virchow en 1855, donde menciona que toda la célula proviene de otra célula preexistente. Esto significa que el proceso de curación de un músculo desgarrado o el crecimiento de nuestra piel no es magia, sino el resultado de la división de las células que ya estaban ahí. Lo más increíble es que, aunque nuestras células tienen funciones muy diferentes, una neurona no aparece en nuestro sitio del hueso. Todas contienen en su núcleo la misma genética, la misma unidad genética. Por ejemplo, el ADN. Este ADN es el que dirige todos los procesos vitales y se transmite con las instrucciones completas cada vez que una célula se divide. En esencia es entender que la célula es la base de la vida y para nosotros los futuros fisioterapeutas es la base de la reparación del cuerpo. Ahora, enfatizando de una manera más directa, por medio de una línea del tiempo voy a mencionar a unos científicos. Está el primero, que es Robert Koch, que en el año de 1665 su aportación principal fue que acuñó el término célula al observar el corcho. Su visual sugerido es un dibujo de las celdillas del corcho, se podría decir. El segundo científico es Robert Brown, que en el año 1835 su aportación principal fue que descubrió el núcleo celular, que podría ser en este caso mostrar una imagen de una célula con el núcleo resaltado. El otro científico es Sheldon y Shenwan, que en el año de 1839 propusieron que todos los seres vivos están formados por células, sentando las bases de la teoría celular. En este caso, daré un ejemplo con iconos de animal y plantas unidos por una célula, que fue lo que más o menos me quisieron interpretar. Y por último, el científico Rudolf Virchow, que en el año de 1855 completó la teoría con el principio omnis cellula aut cellula. Toda célula proviene de otra que ya es existente. Y como ejemplo, mostraré una célula dividiéndose en dos partes. Las células están constantemente activas. Su metabolismo transforma los nutrientes en energías necesarias para todos los procesos vitales. Una de sus tareas más importantes es la síntesis de proteínas. Los ribosomas leen las instrucciones del ADN y fabrican las proteínas que formarán tejidos, enzimas y hormonas. También se comunican mediante señales químicas. En la difusión, las moléculas se mueven libremente. En la osmosis, el agua atraviesa la membrana y en el transporte activo, la célula gasta energía. Cuando llega el momento de reproducirse, las células usan dos mecanismos: la mitosis, que crea células hijas idénticas para el crecimiento y la reproducción, y la meiosis, que produce células sexuales y esenciales para la producción. Hola, yo soy Suri y yo les voy a hablar una de las funciones también más importantes de la célula. Pues yo les voy a hablar ahora de la nutrición. Pues la célula pues toma sustancias del medio nutrientes, las transforma mediante un conjunto de reacciones químicas conocido como el metabolismo. Pues libera pues la energía de la respiración en las mitocondrias y elimina los productos desechos. Para retomar un poquito, el metabolismo incluye en la síntesis de sus propios componentes de la degradación de moléculas. Otra también de las funciones principales de la célula viene siendo la relación y la comunicación. Esto permite a la célula interactuar con su entorno, con otras células. Pues esta es una respuesta a los estímulos. La célula es capaz de reconocer y reaccionar a los cambios químicos y físicos del medio externo e interno, señalando así la señalización celular. Por ejemplo, la célula nerviosa que transmite información o células inmunes que detectan patógenos,
o también intercambio de sustancias. La membrana plasmática controla las sustancias que entran y salen de esta, permitiéndoles permitibilidad selectiva, asegurando la nutrición. Hola, yo te voy a hablar sobre la estructura de la célula. La célula está compuesta por 3 partes principales. La primera es la membrana celular, que es una capa delgada que rodea la célula y controla todo lo que pueda salir o entrar en ella. En segundo está el citoplasma, que es una sustancia como gelatinosa que llena el interior y es donde se encuentran los organelos encargados de realizar distintas funciones. Por último tenemos el material genético, también conocido como el ADN, que es lo que contiene toda aquella información necesaria para que la célula pueda funcionar de una forma correcta y se pueda reproducir. En las células eucariotas, este ADN está dentro de un núcleo definido, mientras que en las procariotas, se encuentra libre en el citoplasma. Su organización celular son la base de todos los seres vivos. Se organizan para formar tejidos, órganos y sistemas. Gracias a su membrana pueden mantener su equilibrio interno, que es lo que se le conoce como homeostasis. Y existen 2 tipos de células principales: las procariotas, que son las más simples y que no tienen un núcleo, y las eucariotas, que son como más complejas y estas sí tienen un núcleo. También te voy a hablar sobre su diversidad celular, que esta básicamente es pues enorme y cada tipo de célula cumple una función específica. Por ejemplo, las células bacterianas son unicelulares y muy abundantes en la naturaleza. Las células animales tienen un núcleo y se especializan en funciones como el movimiento y la transmisión de impulsos nerviosos, o que estas también pueden transportar el oxígeno. ¿Cuál es una de las funciones o la importancia de las células? Estas cumplen muchas funciones esenciales, ¿no? Primero, nos dan estructura y organización a todos los seres vivos, actuando como bloques de construcción. Son responsables del crecimiento y la reproducción, gracias a procesos como la mitosis y la meiosis. Además tienen un equilibrio interno en la homeostasis, regulando factores como el pH o la temperatura. Contienen el ADN y guardan y transmite información genética de una generación a otra, Y por último, las células se comunican entre sí, lo que permite que los tejidos y órganos trabajen de una forma coordinada. En conclusión, la célula es la base que forma la vida, construyen los organismos, mantienen su equilibrio, permiten el crecimiento y la reproducción y la continuidad de la especie. Sin ellas simplemente la vida no sería posible. Buenos días, a mí me tocó la estructura de la célula. La célula es la unidad básica de todos los seres vivos y su estructura es fundamental para comprender cómo funciona la vida. Cada célula está conformada por diferentes componentes que cumplen funciones específicas y trabajan de manera coordinada para mantener su equilibrio. Existen 2 células principales, las procariotas sin un núcleo y las eucariotas con un núcleo que contiene el ADN. A continuación les explicaré la estructura principal y sus funciones principales de cada célula. Bueno, empezaremos con la célula eucariota vegetal. Esta contiene un núcleo, que es un organelo esférico rodeado por una membrana doble. Su función es que contiene el ADN y controla todas las actividades de la célula, como el crecimiento, reproducción y metabolismo.
La vacuola central es un gran compartimento lleno de agua y sustancias disueltas. Su función es que mantiene la presión interna, almacena nutrientes, desechos y ayuda a mantener la forma de las células. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos aplanados llamados dictiosomas. Su función es que modifica, empaca y distribuye proteínas y lípidos producidos en el retículo endoplásmico. El cloroplasto es un organelo que contiene clorofila, el pigmento verde de las plantas. Su función es que realiza la fotosíntesis transformando la energía solar en energía química. El tilocoides es una estructura interna del cloroplasto apiladas en forma de grasas. Su función es que en ellos se lleva a cabo la función luminosa de la fotosíntesis, donde se captura la energía solar. Las mitocondrias son organelos con doble membrana y su propio ADN. Su función es que generan energía ATP mediante la respiración celular. El retículo endoplásmico es una red de membranas que puede ser rugoso o liso. Dependiendo, la función del rugoso es que fabrica proteínas y del liso fabrica lípidos y elimina toxinas. La pared celular es una capa externa rígida formada por celulosa. Su función es que da soporte, protección y forma a la célula. La membrana plasmática es una capa delgada que rodea el citoplasma. Su función principal es que regula el paso de sustancias hacia el interior y exterior de la célula. Y por último, el citoplasma, que es una sustancia gelatinosa que llena el interior de la célula. Su función principal es que sostiene los organelos y permite el movimiento de la sustancia dentro de la célula. Ahora sigue la célula procariota. Esta contiene un nucleoide, que es una zona del citoplasma donde se encuentra el ADN de la célula sin estar dentro de un núcleo. Su función es que contiene la información genética y controla las actividades celulares. Contiene igual lo que es una cápsula, que es una capa externa y viscosa que rodea la pared celular. Su función es que protege a la célula de condiciones adversas y evita que sea atacada por el sistema inmunológico. La pared celular es una capa rígida que da forma y soporta a la célula. Su función es que brinde protección y mantiene la estructura de la célula. La membrana plasmática es una capa delgada ubicada debajo de la pared celular. Su función es que regula el paso de sustancias hacia el exterior e interior de la célula. El flagelo, que es como una colita de la célula, es una prolongación en forma de látigo que permite el movimiento de la célula en medio de líquidos. Los ribosomas son pequeñas estructuras que flotan en el citoplasma. Su función principal es que fabrican proteínas necesarias para el crecimiento y reparación de la célula. El plasmido es una pequeña molécula de ADN adicional al nucleoide. Su función principal es que contiene genes extra como a los resistentes a los antibióticos que pueden transferirse entre bacterias. El pili, o estas cositas como que pelitos de la célula, son pequeñas prolongaciones en la superficie de la célula. Sirven para adherirse a superficies o a otras células para intercambiar material genético. Por último, serían los citoplasmas. Son sustancias gelatinosas que llenan el interior de la célula. La función principal es que contiene a los ribosomas, el ADN y las enzimas donde ocurren las reacciones químicas necesarias para la vida. Serían todas las estructuras de las células procariotas y eucariotas. En conclusión, la célula
es mucho más que una estructura microscópica, es la base de todo nuestro planeta. Gracias a la teoría celular sabemos que compartimos un origen común con todos los seres vivos. Ahora, recordemos los 3 postulados fundamentales. Primero, todos los seres vivos están formados por una célula. Segundo, toda célula está formada por otra célula. Tercero, la célula contiene todo el material genético y es la unidad estructural y funcional de toda la vida. Comprender cómo funciona la célula nos ha ayudado a desarrollar vacunas, el estudio de enfermedades, crear biotecnología y también mejorar nuestra calidad de vida. Prácticamente estudiar la célula es como si estuviéramos estudiando la vida misma. Esperamos te haya gustado el video y te haya servido para entender un poco más sobre la biología, las biomoléculas, los bioelementos, entre otros organismos. Gracias.